Catalina esperaba el día más importante de su vida. Pero cuando el novio no llegó, su mundo se derrumbó en segundos. En su peor momento, un extraño mendigo le ofreció lo imposible: casarse con él. Ella dijo que sí. Lo que descubrió después cambió todo para siempre. Catalina apretaba el ramo de flores blancas con tanta fuerza que los pétalos comenzaban a deshojarse. Eran las 3:45 de la tarde. Había 247 personas sentadas en los bancos de la iglesia de Santa María del Socorro. 247 pares de ojos mirándola. Y el novio no había llegado. Su madre, doña Rosa, estaba en primera fila revolviéndose en el banco de madera, el celular pegado a la oreja, diciendo por la 20ª vez que seguramente Martín estaba atrapado en tráfico. Pero Catalina lo sabía. Lo sabía en sus huesos, en ese lugar profundo donde vive la verdad que no queremos admitir. Martín no vendría. Llevaban 5 años juntos. 5 años. Ella había dejado trabajos, había puesto sus sueños en pausa, había construido una vida imaginaria alrededor de ese hombre. A los 23 años, cuando lo conoció en la cafetería donde trabajaba, parecía el príncipe de sus novelas de bolsillo. Guapo, exitoso, gerente de una tienda de electrónica. Le decía que la amaba casi cada día. Le compraba detalles. Besaba su frente cuando pensaba que ella dormía. Pero en estos últimos meses, algo había cambiado. No sabía explicarlo bien, pero era como si Martín estuviera en otra dimensión. Miraba el celular incluso durante la cena. Respondía con monosílabos cuando ella hablaba de su día. Tenía reuniones los viernes por la noche que lo mantenían fuera hasta las 2 de la mañana. Aún así, cuando propuso matrimonio, Catalina dijo que sí, porque a los 28 años, sin hermanos, con su padre muerto hace 6 años, con su madre viuda y esperanzada, con sus amigas todas casadas con hijos, dijo que sí. Ahora, con el vestido de encaje que costó 3 meses de salario, con los zapatos que le dolían los pies, con la corona de flores en el cabello que su hermana menor había tardado 1 hora en fijar perfectamente, estaba de pie en el altar siendo abandonada. El padre Miguel, un anciano de 60 y pico años con mirada compasiva, se acercó discretamente. «Catalina, cariño, creo que deberíamos esperar un poco más, o tal vez...» «No». Escuchó su propia voz, más fuerte de lo que esperaba, cortando el aire de la iglesia. «Basta de esperar». El silencio que siguió fue devastador. Peor que los cuchicheos, peor que las miradas de lástima. Fue el silencio de la verdad. Ella no era lo suficiente, ni siquiera para un hombre que le había pedido que se casara con él. Catalina se dio la vuelta, decidida a huir por la puerta lateral, a desaparecer en las calles de la ciudad, a disolverse en el aire como si nunca hubiera existido. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una mano tocó su brazo. Se volvió y vio a un hombre. Un anciano, para ser precisos. Debía tener entre 65 y 70 años. Cabello completamente blanco, largo hasta los hombros. Barba descuidada pero no sucia. Vestía ropa que había visto tiempos mejores. Pantalones grises con un parche en la rodilla. Una camisa beige desteñida. Una chaqueta marrón que probablemente había sido de buena calidad una década atrás. Sus zapatos eran viejos, desgatados pero limpios. Era un mendigo. Había entrado a la iglesia buscando refugio del calor de la tarde. Y de alguna manera, estaba allí, en el momento exacto en que Catalina más necesitaba que alguien la viera. «No corra», dijo él, y su voz era grave, cultivada, sorprendentemente amable. «No les dé esa satisfacción». Catalina parpadeó. «¿Quién eres?» «Alguien que entiende lo que es ser humillado en público», respondió el anciano. Sus ojos eran azules. Azules como el océano. Azules como si hubieran visto el mundo entero y decidido que aún valía la pena verlo. «Y vengo con una propuesta». «¿Una propuesta?» Catalina sintió que se reía histéricamente. «¿Para qué? ¿Para comprar mi dignidad a cambio de unas monedas?» «Para casarme contigo», dijo simplemente. El murmullo de conmoción que recorrió la iglesia fue audible. Doña Rosa se puso de pie tan rápido que derribó su bolso. El padre Miguel abrió la boca como un pez fuera del agua. Las tías, primas y amigas se miraban unas a otras como si estuvieran presenciando un episodio de telenovela en vivo. «Está loco», escuchó que alguien susurraba.
Tal vez estaba loca ella por no correr. «Mire alrededor, señorita», continuó el anciano, ignorando el caos que había desatado. 247 personas vinieron aquí esperando ver una boda. Usted pagó por esto, planeó cada detalle, invirtió sus sueños y su dinero. ¿Por qué dejar que ese cobarde la defina? ¿Por qué permitir que esta humillación sea el final de su historia? Catalina lo miró fijamente. En otros momentos habría pensado que era un loco, un depravado, alguien peligroso. Pero en ese momento, con el corazón destrozado, viendo a su madre llorar, sintiendo los ojos de todos sobre ella como si fuera un animal en un circo, algo dentro de ella se quebró. O tal vez se liberó. «¿Ni siquiera te conozco?», preguntó, pero su voz sonaba diferente, menos segura, menos presente. «¿Y conocías realmente al hombre que te abandonó aquí?», respondió el anciano. Era una pregunta que dolía porque era verdadera. Sí, escuchó que su propia boca decía, «Vamos a hacerlo». La iglesia explotó. Doña Rosa corrió hacia ella, agarrándola de los brazos. «Catalina, has perdido la razón. Este hombre es un vagabundo. Vino a robarte. ¿No lo ves?». Pero Catalina podía verlo. Podía verlo claramente. Lo que su madre no veía es que el anciano estaba calmado, que hablaba con educación, que sostenía su mirada sin miedo, que su presencia, aunque extraña, era más real que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos 5 años. El padre Miguel fue convocado. Documentos fueron presentados. El anciano los tenía consigo, guardados en una cartera vieja que sacó de sus pantalones gastados. Su nombre era Federico Ernesto Ramírez. Sus papeles estaban en orden. No había nada ilegal en lo que estaba sucediendo. «¿Está completamente seguro de esto?», preguntó el padre Miguel a Catalina, sus ojos llenos de preocupación. «No», respondió honestamente. «Pero al menos así controlo cómo termina este día». La ceremonia fue un borrón. Catalina apenas podía procesarla. Federico respondía, «Sí, acepto», con una voz que llevaba siglos de historias. Cuando el padre los declaró marido y mujer, Federico no la besó en los labios. En su lugar, depositó un beso reverente en su frente, como un padre besaría a una hija. El gesto fue tan inesperadamente tierno que hizo que Catalina quisiera llorar nuevamente. La fiesta fue un caos controlado. La mitad de los invitados se fue indignada. La otra mitad se quedó por morbo puro. Catalina cortó el pastel con Federico a su lado. Cuando sonaba la música para el primer baile, Federico la condujo con seguridad por la pista, moviéndose con la gracia de alguien que había bailado en salones elegantes décadas atrás. «¿De dónde vienes?», preguntó Catalina mientras bailaban, rodeados de miradas curiosas y teléfonos grabando. «De muchos lugares», respondió, «y de ninguno al mismo tiempo. Esa noche, en la habitación del hotel donde debería haber pasado su luna de miel con Martín, Catalina se sentó en la cama y lloró. Federico estaba en el balcón, dándole privacidad, mirando las luces de la ciudad. Ella había hecho la cosa más loca de su vida. Se había casado con un extraño, un mendigo, un hombre cuyo pasado era un misterio absoluto. Y de alguna manera, sentía que acababa de tomar la mejor decisión de su existencia. Lo que no sabía aún era que iba a descubrir verdades que la destrozarían y la reconstruirían de nuevo. Que ese hombre llevaba cicatrices más profundas que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. Que antes de encontrar el amor con él, tendría que entender por qué alguien como Federico Ernesto Ramírez estaba limpiando platos en una pensión a los 65 años, y que su matrimonio imposible, nacido en la humillación y la rebelión, sería la prueba viviente de que a veces el destino nos sorprende en el momento exacto en que hemos dejado de esperar. La mañana siguiente, Catalina se despertó en una habitación de hotel desconocida, en una cama king size con pétalos de rosa esparcidos, champán sin beber en la mesita de noche, y la terrible certeza de que se había casado con un hombre cuyo apellido apenas conocía. Federico no estaba en la cama. Lo encontró en el balcón, sentado en una silla de mimbre, mirando el amanecer sobre la ciudad con una expresión que parecía mezclar nostalgia con dolor. Llevaba la misma ropa del día anterior. Su cabello blanco caía sobre sus hombros como una cascada de nieve. No se había afeitado. «Buenos días», dijo Catalina, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer una mujer casada con un extraño en la mañana siguiente. Federico se volvió.
Sonrió, pero era una sonrisa triste. Buenos días, Catalina. ¿Dormiste bien? No, respondió honestamente. ¿Cómo se supone que debo dormir bien después de lo que pasó ayer? Federico asintió lentamente. Siéntate conmigo. Ella se sentó en la otra silla. El aire matutino era fresco. Abajo, la ciudad comenzaba a despertar. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Un repartidor de diarios pasaba en bicicleta. La vida continuaba, ajena al caos que se había desatado en la iglesia de Santa María del Socorro. Necesito que me cuentes la verdad, dijo Catalina, girándose para mirarlo. ¿Quién eres realmente? ¿De dónde viniste? ¿Por qué entraste a esa iglesia? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Federico guardó silencio durante un largo tiempo. Tan largo que Catalina pensó que no iba a responder. Pero entonces respiró profundamente, como quien se prepara para cargar un peso que ha estado evitando. Mi nombre es Federico Ernesto Ramírez. Eso es verdad, comenzó. Pero no siempre fui como me ves ahora. Hace 12 años yo era un hombre diferente. Un hombre con dinero, poder, posición. Tenía una empresa muy exitosa de importación y exportación de bienes. Viajaba por el mundo. Vivía en una casa grande en las afueras de la ciudad, con vista al valle. Tenía trajes italianos, relojes suizos, una colección de arte que habría hecho llorar a un crítico. ¿Qué pasó?, preguntó Catalina, aunque algo en su intuición ya le estaba diciendo que la historia no sería simple. Pasé, respondió Federico con amargura. Yo pasé. Mi socio, un hombre llamado Alejandro Vega, era el comerciante. Yo era el intelectual. Él se encargaba de las operaciones. Yo me encargaba de las negociaciones internacionales. Éramos un equipo perfecto, o eso pensé. Federico se levantó y caminó hacia la barandilla del balcón, apoyándose contra ella como si sus propias piernas no pudieran sostenerlo mientras contaba esta historia. Hace 12 años descubrí algo que no debería haber descubierto. Alejandro estaba utilizando nuestra empresa para lavar dinero. No solo dinero común, dinero de narcotraficantes, de grupos criminales organizados. Estábamos transportando más que bienes legítimos en esos contenedores. Catalina sintió que su estómago se revolvía. ¿Eras parte de...? No, interrumpió Federico firmemente. Pero mi firma estaba en los documentos. Mis números estaban en los estados financieros. A los ojos de la ley, yo era tan culpable como él, aunque no supiera nada. ¿Qué hiciste? Confronté a Alejandro. Le dije que pararía, que disolvería la sociedad, que iría a la policía. Fue un error. Federico se volvió, y sus ojos azules estaban llenos de un dolor tan profundo que Catalina sintió que podía ahogarse en él. Alejandro me mostró documentos. Documentos falsificados que probaban mi complicidad. Fotografías de mí en reuniones que nunca ocurrieron. Firmas que no eran mías pero que parecían serlo. Mensajes de texto que nunca envié. Era perfecto. Demasiado perfecto. ¿Qué amenaza te hizo? Me dijo que si abría la boca, si voy a la policía con cualquier acusación, él iría primero. Y con la evidencia que tenía, me condenaría a mí. Yo pasaría 20 años en prisión. Él tenía dinero para los mejores abogados. Yo tendría todo en mi contra. Catalina se levantó y se acercó a él. Sin pensar, sin medir sus acciones, extendió la mano y la colocó sobre su brazo. Federico la miró con sorpresa, como si no esperara compasión de alguien a quien acababa de usar como escape de su propio caos. Entonces, elegiste, elegí, terminó Federico. Elegí desaparecer. Literalmente. Doné casi toda mi fortuna a organizaciones benéficas anónimamente. Mantuve solo lo suficiente para desaparecer. Cambié mi apariencia. Dejé que mi empresa colapsara bajo el peso de las investigaciones. Abandoné mi vida anterior como si fuera un traje que ya no me quedaba. ¿Abandonaste a tu familia? El silencio fue la respuesta. Federico se volvió de nuevo hacia la ciudad, y Catalina vio sus hombros temblar ligeramente. Tenía una hija, dijo, y la voz se le quebró. Mariana. Tenía 23 años cuando desaparecí. Era estudiante de medicina, brillante, hermosa. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, cuando le dije que iba a desaparecer, ella no lo aceptó. Me pidió que luchara, que fuera a la policía, que confiara en el sistema. Yo le dije que el sistema era una ilusión cuando tenías suficiente dinero en tu contra. ¿Qué pasó con ella? Me dio un ultimátum. O seguía siendo su padre y luchaba por mi vida, o desaparecía.
Pero si desaparecía, ella no quería saber nada de mí nunca más. Dijo que estaba avergonzada de que su padre fuera un cobarde. Catalina sintió las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Federico, elegí desaparecer, continuó él, ignorando su compasión porque parecía necesitar purgar esta historia. Y ella eligió su propia vida. Pasó. Hace 12 años. Ella debe tener 35 años ahora. No sé si se casó. No sé si tiene hijos. Cambié mi nombre legalmente hace 10 años. Trabajé en restaurantes, en tiendas, como conserje en edificios. Pasé algunos años viviendo en las calles. Hace 2 años conseguí una habitación en una pensión, gracias a la dueña, doña Esperanza, que no me hizo preguntas. ¿Y el dinero? Dijiste que donaste casi todo, pero guardé lo suficiente para vivir modestamente. Pero no quería dinero en mi vida. El dinero era lo que me había perdido. El dinero era lo que me había convertido en cómplice de un criminal. El dinero era lo que finalmente me separó de mi hija. Decidí que si alguna vez volvía a tener dinero, sería por trabajo honrado, y que nunca más lo usaría para construir una vida de ilusiones. Catalina se sentó nuevamente, procesando todo lo que acababa de escuchar. El hombre con el que se había casado no era un mendigo común. Era un hombre que había construido un imperio y lo había quemado voluntariamente. Era un padre que había perdido a su hija. Era un fugitivo de su propia vida. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Por qué te ofreciste a casarte conmigo en la iglesia? Federico tardó un tiempo en responder. Cuando lo hizo, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, como si estuviera confesando algo sagrado. Porque vi en ti lo que vi en mi hija hace 12 años. Vi a una joven mujer a punto de rendirse, a punto de permitir que un hombre sin valor definiera el resto de su vida. Vi el momento exacto en que estabas a punto de desaparecer, y no pude permitirlo. He desaparecido demasiadas personas ya. Mi hija desapareció de mi vida. Yo desaparecí de la suya. No iba a permitir que tú desaparecieras en la humillación cuando aún tenías la oportunidad de ser valiente. ¿Valiente?, preguntó Catalina. ¿Casarme con un extraño es valiente? Es más valiente que rendirse, respondió Federico. Es elegir lo desconocido sobre lo conocido y falso. Es decir que sí a la posibilidad cuando todos esperan que digas que no. Eso, Catalina, es verdadera valentía. Pasaron el resto del día en la habitación del hotel hablando. Federico contó sobre sus viajes cuando era joven, sobre París y Estambul, sobre vinos que había probado en bodegas de Toscana, sobre conciertos que había escuchado en Viena. Contó sobre el restaurante elegante donde trabajó después de perderlo todo, donde aprendió a cocinar porque necesitaba algo que lo mantuviera ocupado. Contó sobre los libros que había leído en su habitación de la pensión, sobre cómo la literatura se había convertido en su único escape real. Y Catalina le contó sobre su vida, sobre su padre, que había muerto de un infarto cuando ella tenía 23 años, sobre cómo ese evento la había hecho desesperada por encontrar estabilidad, seguridad, alguien que pudiera protegerla como su padre ya no podía. Sobre cómo se había engañado a sí misma creyendo que Martín era esa persona. ¿Crees que podremos hacer que esto funcione?, preguntó Catalina mientras caía la noche. ¿Un matrimonio basado en un impulso y un secreto? No lo sé, respondió Federico honestamente, pero creo que vale la pena intentarlo. Creo que los mejores matrimonios no son los que comienzan con certeza. Son los que se construyen sobre la certeza de que ambas personas eligen quedarse incluso cuando se vuelve difícil. Al segundo día, Catalina tuvo que enfrentarse a su familia. Su madre llamaba constantemente. Sus tías querían saber detalles. Sus amigas estaban en shock total. Cuando finalmente fue a casa a recoger algunas cosas, doña Rosa prácticamente la acorraló en la sala. «Catalina, habla con sentido», rogó su madre. «¿Quién es este hombre? ¿De dónde vino? ¿Qué sabes de él?» «Sé lo suficiente», respondió Catalina, empacando ropa en una maleta. «Suficiente no es nada. Es un mendigo. Probablemente tiene enfermedades. Probablemente tiene antecedentes penales. Hija, por favor, deja que tu hermano investigue». «No», dijo Catalina, sorprendiendo a su madre con la firmeza de su voz. «No quiero que investigues. No quiero que desconfíes. Federico es mi esposo. Eso es lo que importa». Pero la verdad era más complicada. En las semanas siguientes,
Mientras Catalina y Federico se mudaban a una pequeña habitación en una pensión en el barrio antiguo de la ciudad, mientras ella volvía a su trabajo como maestra de primaria y él comenzaba a hacer trabajos ocasionales, mientras construían una rutina, Catalina pasaba noches despierta pensando en lo que Federico no había dicho. ¿Por qué seguía siendo un mendigo si tenía dinero guardado? ¿Por qué vivía como si estuviera castigándose? ¿Estaba realmente limpio de cualquier culpa legal o solo había evitado ser atrapado? Pero cada vez que miraba a Federico leyendo en la cama, sus lentes en la punta de la nariz, su barba blanca reflejando la luz de la lámpara, cada vez que lo escuchaba hablar con la dueña de la pensión sobre cómo reparar un grifo, cada vez que lo veía preparar el desayuno con cuidado meticuloso, Catalina sentía algo que no esperaba. Confianza. No era la confianza ciega que había tenido en Martín. Era algo más difícil, más profundo. Era la confianza que viene de alguien que ha perdido todo y aún así eligió ser honesto sobre ello. Una noche, mientras estaban acostados en la cama de la pensión, Catalina preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué?, preguntó Federico. De haberme salvado en la iglesia, de haberte casado conmigo, de tener que explicar por qué eres quien eres. Federico la atrajo más cerca. Nunca. Es lo mejor que he hecho en 12 años. Y Catalina, acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, supo que estaban en el comienzo de algo que la mayoría de la gente nunca experimentaría. No era un cuento de hadas. Era mejor que eso. Era verdadero. 3 meses después de la boda imposible, Catalina descubrió algo que cambiaría su perspectiva sobre Federico para siempre. Era un sábado por la mañana. Federico había salido temprano para entregar unas traducciones a un pequeño despacho de abogados que lo contrataba ocasionalmente. Catalina estaba limpiando la habitación, algo que normalmente hacían juntos, cuando su mano accidentalmente golpeó una caja de cartón escondida bajo la cama. Era una caja vieja, polvorienta, sellada con cinta adhesiva amarillenta. Su nombre estaba escrito en la parte superior con una caligrafía elegante. Catalina. Su primer instinto fue dejarla donde estaba. Era claramente privada. Pero algo en ella, quizá la curiosidad que viene de estar casada con un misterio, la hizo abrir la caja. Dentro encontró cartas, cientos de ellas, todas dirigidas a Mariana, todas sin enviar. Catalina se sentó en el piso, el corazón latiendo aceleradamente, y comenzó a leer. Mi querida Mariana, hoy vi a una joven que se parecía a ti en el mercado. Tenía el mismo cabello castaño que heredaste de tu madre. Me siguió durante 3 cuadras, sin ser consciente de ello, solo queriendo verte un poco más. No me acerqué. Sé que no tengo derecho. La siguiente carta estaba fechada un mes después. Mariana, pasé por la universidad hoy. Vi a una doctora joven llegando a trabajar en el hospital. El nombre en su bata decía, Doctora M. Ramírez. ¿Eres tú? ¿Lograste tu sueño? ¿Te convertiste en la médica brillante que siempre quisiste ser? Espero que sí. Espero que hayas construido una vida hermosa y que me hayas olvidado completamente. Eso sería mejor. Catalina lloró mientras leía. Carta tras carta, Federico escribía a la hija que no podía contactar. Escribía sobre los lugares donde vivía, sobre los trabajos que realizaba, sobre cómo veía el mundo desde la pobreza. Escribía sobre arrepentimiento, sobre amor, sobre la distancia insuperable que él mismo había creado. Una carta en particular la golpeó como un puñetazo. Mariana, hoy vi a una joven con un bebé en sus brazos. El niño tenía tus ojos, azules como los míos, como los de tu abuela. Corrí tras ella, imaginando que eras tú, que habías tenido un hijo, que de alguna forma el mundo continuaba a través tuyo incluso sin mí, pero no eras tú, era una desconocida, y me di cuenta de que, probablemente, tengo nietos que nunca conoceré, vidas que crecerán sin mi presencia. Eso es lo que el dinero y la cobardía pueden hacer, transformar a un hombre en un fantasma en la vida de las personas que más ama. Cuando Federico llegó a la habitación esa tarde, encontró a Catalina esperándolo con las cartas. No estaba enojada, estaba devastada, pero de una forma diferente. Estaba destrozada por él, por la profundidad de su dolor, por la soledad de sus palabras. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo estas?, preguntó. Federico se quedó paralizado.
Sus ojos se movieron de Catalina a las cartas esparcidas en la cama, y algo en su rostro se quebró. Desde el primer día, respondió con voz baja. Escribo una cada mes. 12 cartas al año. Durante 12 años. 144 cartas. ¿Por qué no las envías? Porque, respiró profundamente, ella no quiere saber de mí, y no tengo derecho a forzarla a leerlas. Las escribo porque es la única forma que encuentro de estar cerca de ella. Es mi confesión privada, mi diálogo con alguien que ya no me habla. Catalina se sentó en la cama, rodeada de palabras que habían sido congeladas en tiempo, cartas que nunca llegarían a su destino. «Podríamos encontrarla», sugirió Catalina suavemente. «Eres un hombre libre. Ella podría entenderte. Podrías explicar». «No», interrumpió Federico, pero no fue áspero. Fue resignado. «No puedo hacer eso. Ella me pidió que no lo hiciera. Y aunque no lo hubiera hecho, no tengo derecho a volver a su vida cuando la abandoné. Simplemente no tengo derecho». Catalina guardó esas cartas. Las leyó todas. Se convirtieron en un ritual sagrado para ella, una forma de comprender mejor al hombre con el que se había casado. En esas cartas, vio la profundidad de su amor, la magnitud de su sacrificio, la infinita paciencia de su pena. Pero también vio algo más. Vio que Federico se estaba castigando, que vivía como si mereciera la pobreza, como si fuera una penitencia por haber desaparecido de la vida de su hija. En la universidad donde Catalina enseñaba español a niños de primaria, había un director de recursos humanos llamado señor Vázquez. Un día, después de una reunión de maestros, se acercó a Catalina. «Catalina, tengo una pregunta personal. ¿Tu esposo es abogado?» Catalina parpadeó, sorprendida. «No. ¿Por qué?» «Vi los documentos de una traducción legal que llegó a nuestra oficina. Eran impecables, profesionales. Mejor que muchos trabajos que hacen los abogados con licencia. Estaba intentando localizar al traductor. El documento venía firmado por Federico Ramírez». Catalina sintió algo cambiar en su interior. Ella sabía que Federico hacía traducciones ocasionales, pero nunca había visto su trabajo. Nunca le había pedido mostrarle. Esa noche, le contó lo que el señor Vázquez le había dicho. Federico respondió con un encogimiento de hombros. «Son solo traducciones». «Federico, el señor Vázquez dijo que eran obra de un profesional. Dijo que eran mejores que lo que hacen los abogados con licencia». «Porque fui abogado», dijo Federico casualmente, como si estuviera hablando del clima. «Antes de construir la empresa, estudié abogacía. Trabajé como abogado por 5 años. Tengo licencia, aunque nunca la renové después de desaparecer». Catalina se quedó sin palabras. Cada día descubría nuevas capas de este hombre. Era como pelar una cebolla, salvo que cada capa revelaba no un nuevo secreto, sino la vastedad de lo que había dejado atrás. «¿Qué más no me has contado?», preguntó. «Muchas cosas», respondió Federico honestamente. «Pero debo hacerlo gradualmente. Porque si te cuento todo a la vez, sobre quién era, sobre todo lo que he dejado, creo que te asustarás. Y creo que me dejarás». «¿Crees que podría dejarte?», preguntó Catalina. Federico la miró con esos ojos azules que parecían contener océanos de dolor. «No lo sé, pero tengo miedo de descubrirlo». Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Catalina encontró pasaportes con nombres diferentes en un bolsillo de la chaqueta de Federico. Encontró un diario escrito en francés que describía la belleza de las noches de París. Encontró recibos de hoteles elegantes en ciudades como Estambul, Barcelona y Viena. Encontró fotografías viejas de un hombre más joven, más rico, más feliz, en una mansión que parecía salida de una revista de arquitectura. Y en todas esas fotografías había una joven mujer, Mariana, su hija, con ojos azules idénticos a los de Federico, con una sonrisa que era la sonrisa de él, con el futuro que él había renunciado. Una noche, cuando Catalina le mostró estas fotografías, Federico se desmoronó de una forma que ella nunca había visto. «No quería que vieras eso», sollozó. «No quería que supieras quién fui. Quería que me conocieras como soy ahora, querido, gastado, sin futuro. Quería que me amaras por lo que soy, no por lo que dejé atrás». Catalina lo abrazó mientras lloraba contra su pecho. Y supo, en ese momento, que su matrimonio había pasado de ser un acto de rebelión a ser un acto de compasión. Se casó con él para salvarse a sí misma,
Pero mientras estaban juntos, se dio cuenta de que lo que realmente hacían era salvarse mutuamente. 4 meses después de la boda, Catalina tuvo un encuentro que lo cambió todo. Estaba en el supermercado cuando vio a una mujer joven en la sección de productos frescos. Debía tener alrededor de 35 años. Cabello castaño, ojos azules, una belleza que suavemente se asemejaba a Federico. Catalina sabía quién era incluso antes de pensarlo. Mariana Ramírez. La mujer sostenía una cesta de compras, llevaba un anillo de bodas, parecía estar esperando algo, mirando su celular, aparentemente esperando a alguien. Su nombre estaba bordado en su bolso de mano, Doctora M. Ramírez. El corazón de Catalina se aceleró. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se acercara, que le dijera quién era, que le contara sobre las cartas, sobre el padre que la amaba desde la distancia. Pero no lo hizo. En su lugar, observó a Mariana comprando. Observó cómo sostenía una manzana, considerándola, poniéndola en la cesta. Observó cómo su rostro se iluminó cuando un hombre joven se acercó, lo besó en la mejilla, y continuaron haciendo compras juntos. Mariana parecía feliz, realmente feliz. Catalina se dio la vuelta y se fue. Esa noche, no le contó a Federico lo que había visto, pero supo que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Pasaron 2 semanas. Catalina investigó a Mariana en secreto. Descubrió que se había graduado de medicina con honores, que trabajaba como cardióloga en el hospital más importante de la ciudad, que estaba casada con un médico llamado Javier, que tenía una hija de 8 años llamada Sofía, que parecía tener la vida que había soñado, una vida sin su padre. Una noche, cuando Catalina finalmente reunió el valor, le preguntó a Federico: si pudieras ver a Mariana, si pudiera haber una forma de contactarla sin violar su privacidad, ¿lo harías? Federico guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que Catalina pensó que no respondería. Pero entonces dijo: no, porque no tengo derecho. Porque fue su decisión, y aunque duele, debo respetarla. Incluso si ella quisiera conocerte, ¿cómo sabría si quiere conocerme? No le he dado la oportunidad. Desaparecí de su vida, Catalina. Eso es lo que yo elegí. Y algunas elecciones no se pueden deshacer. Pero Catalina sabía que no era cierto, que las elecciones siempre podían ser deshechas si había suficiente amor en juego. Y mientras miraba a Federico leyendo en la cama, mientras escuchaba su respiración lenta y profunda mientras dormía, mientras sentía el peso de su brazo alrededor de su cintura, supo que iba a hacer algo que cambiaría todo. No esa noche, tal vez no ese mes, pero pronto, muy pronto, iba a encontrar una forma de traer a Mariana de vuelta a la vida de su padre, aunque fuera solo por un momento. Aunque fuera solo para que Federico supiera que su hija había tenido una vida hermosa, una vida que él, de alguna forma, había hecho posible al irse. A veces, el amor verdadero no era estar presente. A veces era tener la suficiente fe para dejar que las personas que amamos vivieran sus vidas plenamente, incluso sin nosotros en ellas. Pero a veces, si tenías suerte, si eras lo suficientemente valiente, el universo te daba una segunda oportunidad. Y Catalina estaba determinada a asegurarse de que Federico supiera que su desaparición no había sido en vano, que su sacrificio había permitido que su hija prosperara, que el amor que escribía en 144 cartas no enviadas había tocado el mundo de una manera que él nunca sabría. A menos que ella lo hiciera saber. Catalina gastó 2 semanas planeando. 2 semanas de investigación cuidadosa, de llamadas telefónicas discretas, de mentiras piadosas contadas a Federico sobre por qué salía más temprano de la escuela o llegaba más tarde. 2 semanas de vivir con el nudo de culpa y esperanza retorciéndose en su estómago. Primero, contactó al hospital donde Mariana trabajaba. Se hizo pasar por una periodista interesada en escribir una serie sobre médicos inspiradores en la ciudad. Fue sorprendentemente fácil. El Departamento de Relaciones Públicas del hospital estaba encantado de cooperar. Le proporcionaron información sobre los horarios de Mariana, sus logros, sus investigaciones sobre enfermedades cardíacas en mujeres jóvenes. Catalina leyó todo. Se sumergió en el mundo de su esposo sin saberlo. Descubrió que Mariana había ganado 3 premios médicos importantes, que había sido publicada en revistas científicas prestigiosas, que impartía clases a estudiantes de medicina,
que era reconocida como una de las cardiólogas más brillantes de su generación. Federico había criado a una mujer extraordinaria. Y aunque nunca lo supo, su desaparición no había destruido esa vida. La había fortalecido. El siguiente paso fue más delicado. Catalina necesitaba saber dónde vivía Mariana. Un detective privado no era una opción. No tenía dinero para eso. Pero la red social era. Una búsqueda rápida en redes sociales. Y encontró el perfil de Mariana. Su fotografía de perfil mostraba a una mujer hermosa con una niña pequeña. Sus posts hablaban sobre medicina, sobre su vida familiar, sobre viajes que hacía con su esposo. Entonces Catalina hizo algo que nunca se imaginó que haría. Creó un perfil falso. Se identificó como una vieja amiga de la universidad que había visto a Mariana en redes sociales. Envió un mensaje amable, nostálgico, hablando sobre los tiempos de estudiante sin ser específica. Mariana respondió 48 horas después. Hola, no recuerdo exactamente de quién eres, pero siempre es lindo reencontrarse con personas del pasado. ¿Quizá podríamos tomar café? Tengo poco tiempo libre, pero me encantaría saber de ti. Catalina casi vomita del nerviosismo cuando leyó esa respuesta. Acordaron encontrarse en una cafetería en el centro de la ciudad. Un lugar público, seguro. Catalina pasó las noches antes del encuentro practicando lo que iba a decir, cómo comenzaría la conversación, cómo transicionaría de una charla superficial a una revelación que probablemente destrozaría el mundo de Mariana. Pero la noche antes del encuentro, algo sucedió que no había anticipado. Federico llegó a casa con una enfermedad, fiebre, escalofríos, parecía completamente agotado. Se desplomó en la cama sin ni siquiera cenar. Creo que es solo un resfriado, murmuró. Pero Catalina sabía que era más que eso. Su cuerpo estaba débil. Los años de pobreza, de mala nutrición, de vivir como si no mereciera cuidados propios, estaban pasando su factura. Catalina consideró cancelar el encuentro, pero algo en ella sabía que tenía que hacerlo. Que Federico necesitaba esto, incluso si no lo sabía. Que el reencuentro con su hija, aunque fuera indirecto, podría cambiar algo fundamental en él. La mañana del encuentro, Catalina preparó a Federico para que comiera algo antes de irse a trabajar. Le dio aspirinas. Le pidió que descansara todo el día. ¿A dónde vas?, preguntó él, observándola mientras se arreglaba con cuidado. Llevaba un vestido bonito, nada elaborado, pero definitivamente más cuidado que su ropa habitual. Tengo una reunión con la directora de la escuela, mintió, sobre un nuevo programa de literatura. Federico asintió, demasiado enfermo para hacer preguntas. La besó en la frente cuando se iba. Un beso suave, lleno de amor. Catalina casi se derrumba ahí mismo. La cafetería estaba llena de gente. Catalina llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina donde podría ver a Mariana entrar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el lugar podían escucharlo. Entonces entró Mariana. Fue un impacto visceral verla en persona. Sus ojos azules, los mismos de Federico. Su forma de caminar, con una gracia que había heredado. Su sonrisa cuando saludó a Catalina. Una sonrisa que era la sonrisa de su padre. «Catalina, ¿verdad?», dijo Mariana sentándose. «Disculpa, mi mente no es la mejor recordando caras de hace 15 años». «En realidad», comenzó Catalina, su voz temblando ligeramente. «No nos conocemos de la universidad». Mariana parpadeó. «¿Perdón?». Catalina respiró profundamente. No había vuelta atrás ahora. «Mi nombre es Catalina Moreno. Soy la esposa de Federico Ramírez». El color abandonó el rostro de Mariana. Su mano, que estaba a punto de levantar su taza de café, se quedó suspendida en el aire. «¿Federico?», susurró. «¿Mi padre?». «Sí», confirmó Catalina. «Y creo que es hora de que hablemos sobre él». Lo que siguió fue una conversación que Catalina nunca olvidaría. Mariana pasó de la conmoción al enojo, del enojo a la confusión, de la confusión a una tristeza profunda y penetrante. «¿Cómo lo encontraste?», preguntó Mariana. «¿Dónde está? ¿Está enfermo? ¿Por qué ahora?». Catalina le contó todo. Le contó sobre Federico apareciendo en la iglesia, sobre el matrimonio imposible, sobre las cartas no enviadas, sobre las noches que lo vio escribiendo a Mariana, derramando su corazón en páginas que nunca recibirían respuesta. «¿Escritas cartas?», preguntó Mariana, y las lágrimas comenzaron a fluir sin control. «¿Durante cuánto tiempo?». «12 años».
144 cartas. Mariana se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados. «No tengo derecho a estar enojada con él», dijo con una voz quebrada. «Fui yo quien le di el ultimátum. Fui yo quien elegí alejarlo de mi vida. Pero Dios, ¿sabes cuántas veces lo busqué? ¿Cuántas veces deseé poder disculparme? Él nunca dejó de amarte», dijo Catalina suavemente. Ese fue su único crimen. Mariana pidió ver las cartas. Catalina no las tenía con ella, pero prometió traerlas. Lo que sucedió en las horas siguientes fue una conversación que desenterró 12 años de dolor enterrado. Mariana contó sobre su vida, sobre cómo el ultimátum que le dio a Federico fue un acto de rebelión juvenil, sobre cómo esperó que viniera a buscarla, sobre cómo cuando no lo hizo, asumió que no le importaba, sobre cómo construyó su vida medicina como una forma de probarse a sí misma que no necesitaba a su padre para ser alguien. Pero eso fue una mentira, admitió Mariana. Lo necesitaba cada día. Cada vez que alcanzaba un hito quería llamarlo. Cuando me gradué de medicina, quería que estuviera allí. Cuando tuve a Sofía, quería que conociera a su abuelo. «Puedes arreglarlo», sugirió Catalina. «Él está vivo. Está aquí. Podemos». «¿Cómo?», preguntó Mariana bruscamente. «¿Cómo arreglas 12 años? ¿Cómo miras a alguien a los ojos y dices, lamento haberte rechazado? Lo mismo que él te dice cada noche en una carta que nunca leerás», respondió Catalina. «Con honestidad, con amor, con la esperanza de que el tiempo sea lo suficientemente flexible para permitir segundas oportunidades». Mariana se quedó en silencio durante un largo tiempo. Cuando habló nuevamente, su voz era diferente, más suave, más vulnerable. «¿Cómo es, mi padre? ¿Cómo se ve ahora?». Catalina describió a Federico, su cabello blanco, su barba, sus ojos que aún brillaban con inteligencia, sus manos que sabían arreglar cosas, su forma de hablar que revelaba que una vez fue educado, sofisticado, pero que había aprendido a ser humilde. «Suena como un hombre diferente al que recuerdo», dijo Mariana. «Lo es», confirmó Catalina, «pero también es exactamente el mismo. Es tu padre, solo que más real, más humano». Acordaron que Mariana visitaría a Federico al día siguiente, pero no sin antes hacer algo importante. Mariana pidió todas las cartas. Catalina regresó a la pensión esa noche, mientras Federico dormía bajo una pila de cobijas, febriles, y sacó cuidadosamente la caja de cartón de debajo de la cama. Catalina pasó toda la noche fotocopiando cada carta, cada palabra de amor de Federico, cada admisión de su dolor, cada sueño que había tenido sobre su hija. A las 5 de la mañana, cuando terminó, estaba exhausta pero en paz. La siguiente mañana, Federico despertó sintiéndose ligeramente mejor. Su fiebre había bajado. Catalina lo convenció de que descansara todo el día mientras ella iba a la escuela. En su lugar, fue a la casa de Mariana. Entraron juntas. Mariana llevaba un sobre grueso en su mano. Sus ojos habían estado llorando toda la noche, pero había una determinación en su mandíbula. «Estoy nerviosa», admitió Mariana en el camino. «Él también lo estará cuando sepa que estás aquí», respondió Catalina. Subieron las escaleras de la pensión. Catalina llamó a la puerta de la habitación. Federico, que estaba leyendo en la cama, pareció confundido de ver a Catalina regresar tan temprano. Pero cuando vio a Mariana en la puerta, algo en su rostro se congeló. Por un momento, nadie habló. Luego, Federico se levantó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar. «Mariana», susurró su nombre como una pregunta, como si temiera estar alucinando por la fiebre. «Hola, papá», respondió Mariana, y su voz se quebró. «Siento haber tardado tanto tiempo». Federico se desplomó. Literalmente se desplomó en la cama como si sus piernas no pudieran sostener el peso de lo que estaba viendo. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras miraba a su hija después de 12 años. «No deberías estar aquí», dijo. «Te dije que desaparecería. Te dije que no querías saber de mí. Eras un cobarde», respondió Mariana, pero sin malicia. «Y yo era una niña asustada disfrazada de mujer fuerte. Pero tuve tiempo para crecer. Y descubrí algo importante». «¿Qué?». «Que mi vida, aunque hermosa, siempre tuvo un agujero en forma de padre». Federico comenzó a sollozar. Catalina, viéndolos desde la puerta,
Sintió su propio corazón quebrarse y reconstruirse simultáneamente. Se fue silenciosamente, dejándolos solos. Permaneció en la cocina de la pensión durante 2 horas. Doña Esperanza, la dueña, le ofreció té. Catalina aceptó, pero principalmente observó la puerta cerrada de la habitación de Federico, preguntándose qué estaba sucediendo allí dentro. Cuando finalmente se abrió, fue Mariana quien salió. Sus ojos estaban hinchados, pero había una paz en su rostro. «Quiero que vengas a cenar a mi casa», le dijo a Catalina. «Mañana. Quiero que mi familia lo conozca. Quiero que Sofía conozca a su abuelo». «¿Está de acuerdo?», preguntó Catalina. «Más que de acuerdo, está aterrado, pero dice que es el tipo de miedo que vale la pena tener». Catalina entró en la habitación. Federico estaba sentado en la cama temblando. No de fiebre esta vez, sino de emoción pura. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Lo correcto», respondió Catalina. Finalmente, Federico la atrajo hacia él, la abrazó con una intensidad que nunca antes había sentido, y lloró contra su cabello mientras susurraba una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias». La cena en la casa de Mariana fue un evento que Catalina sabría que cambiaría todo para siempre. Federico se vistió con los pantalones limpios y la camisa que Catalina había comprado hace meses. Se afeitó cuidadosamente. Se peinó el cabello blanco. Cuando estaba listo, se veía como alguien que salía de una película antigua, distinguido, triste, lleno de esperanza. La casa de Mariana era hermosa, moderna, llena de libros y arte. Todo lo opuesto a la pequeña habitación de la pensión donde Federico vivía. Su esposo, Javier, fue cordial pero claramente cauteloso. Sofía, la nieta de Federico, una niña de 8 años con los mismos ojos azules de la familia, fue naturalmente curiosa. «¿Eres mi abuelo?», preguntó estudiándolo. «Sí», respondió Federico con voz temblorosa. «Soy tu abuelo, y lamento haber tardado tanto tiempo en conocerte». Sofía aceptó esto con la lógica simple de un niño. «Está bien. Mis amigas tienen abuelos que son abuelos ahora. Tú eres un abuelo nuevo. Es como cuando adoptas una mascota». Federico rió. Fue la risa más genuina que Catalina lo había escuchado hacer. Durante la cena, pasaron historias. Federico habló sobre los viajes que había hecho cuando era joven. Mariana habló sobre sus logros médicos. Javier compartió anécdotas sobre cómo se conocieron. Sofía interrumpía con preguntas que iban desde lo profundo a lo completamente trivial. Y en algún momento durante la cena, mientras todos estaban riendo sobre algo que Sofía había dicho, Federico tomó la mano de Catalina bajo la mesa. No la soltó durante el resto de la noche. Cuando se fueron, ya era tarde. Federico iba en el asiento trasero del auto de Catalina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la oscuridad. «¿Cómo sabías que era lo correcto?», preguntó. «No lo sabía», admitió Catalina, «pero sabía que el status quo era incorrecto. Sabía que tú, escribiendo cartas a una hija que no podía responder, no era vida. Sabía que Mariana, llevando un agujero en forma de padre, no era vida. Así que hice lo que tenía que hacer. Te casaste conmigo en una iglesia para salvarte de la humillación», dijo Federico lentamente. «Y luego me salvaste de 12 años de dolor. Catalina, ¿quién eres realmente?» «Soy tu esposa», respondió, «y eso es todo lo que necesito ser». 2 meses después del reencuentro, todo pareció perfecto. Demasiado perfecto. Mariana visitaba a Federico 2 veces por semana. Traía a Sofía, quien rápidamente se convirtió en el centro del universo de su abuelo. Federico enseñaba a su nieta sobre idiomas, sobre geografía, sobre la belleza de los libros. Sofía, a cambio, lo hacía reír de formas que Catalina creía que ya no eran posibles. Javier, el esposo de Mariana, comenzó a caer bien con Federico. Los hombres pasaban horas hablando sobre medicina, sobre negocios, sobre la vida. Y aunque Federico nunca contó todos sus secretos, permitió que se conocieran de una manera genuina. Catalina observaba todo esto desde los márgenes, sintiéndose como la bruja buena que había lanzado un hechizo, y ahora no sabía si se había dado cuenta del costo real de su magia. Porque había un problema que crecía silenciosamente, como un tumor invisible en el corazón de esta nueva familia reconstruida. Federico estaba enfermo. No era la gripe que había tenido meses atrás. Era algo más profundo, más serio.
Catalina lo notó primero cuando comenzó a perder peso. Luego, cuando se cansaba después de caminar solo una cuadra. Luego, cuando se quedaba dormido durante el día sin razón aparente. Su respiración pesada y laboriosa. Una tarde, cuando Mariana estaba visitando, Catalina la llevó al pasillo. ¿Notaste cómo está tu padre?, preguntó cuidadosamente. Mariana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que está enfermo. De verdad enfermo. No es solo cansancio. Mariana entró a la habitación donde Federico estaba mostrándole a Sofía un mapa viejo. Su hija se acercó a él, colocó su mano en su frente y luego lo miró con los ojos de una médica. «Papá, tenemos que hacerte unos estudios». Federico protestó, pero Mariana insistió. Catalina sabía lo que vendría. Sabía, con la claridad del presentimiento, que los estudios revelarían algo que cambiaría todo nuevamente. 3 días después, Mariana convocó a una reunión familiar en su casa. Federico, Catalina, ella y Javier. Sofía fue enviada a dormir temprano. «Los resultados están aquí», dijo Mariana, su voz de médica reemplazando su voz de hija. «Papá tiene cardiomiopatía avanzada. Es una enfermedad del corazón. El suyo está débil, muy débil». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Federico con una calma que asustó a Catalina. «Con los medicamentos correctos y cambios de estilo de vida, podrías tener años», respondió Mariana. «Pero si no lo tomas en serio, si continúas viviendo como lo has hecho, podrían ser meses». Catalina sintió que el mundo se derrumbaba. Nuevamente. Esa noche, en la habitación de la pensión, Federico no habló. Simplemente se acostó y miró al techo durante horas. «Sabías», dijo Catalina finalmente. «Sabías que estabas enfermo». «Sospechaba», admitió Federico. «Pero no quería saberlo con certeza. Era más fácil vivir en la negación». «¿Eso es típico de ti?», preguntó Catalina, y había un borde en su voz que no había estado allí antes. ¿Vivir en la negación? ¿Ignorar las cosas difíciles? ¿A qué se refiere eso exactamente?, preguntó Federico girándose para mirarla. «A que desapareciste durante 12 años. A que no luchaste por tu hija. A que construiste una vida entera en la mentira de que eras demasiado débil para enfrentar las cosas». Las palabras salieron antes de que Catalina pudiera detenerlas. Palabras que había guardado durante meses. Palabras que sabía que eran injustas, pero que también eran verdaderas. Federico se levantó de la cama lentamente. Su rostro era inexpresivo. «Tienes razón», dijo. «Soy un cobarde. Siempre lo he sido. Simplemente tenía dinero que lo escondía». Se vistió sin decir nada más, y salió de la habitación. Catalina lo esperó toda la noche. No volvió. Lo encontró en el parque al amanecer. Estaba sentado en un banco, mirando el sol salir, pareciendo cada año de sus 65 años de edad. «No deberías haber venido», dijo sin girar la cabeza. «¿Dónde más estaría?», respondió Catalina, sentándose a su lado. «Deberías estar en casa, deberías estar durmiendo. Deberías estar viviendo una vida normal con alguien que no sea un viejo moribundo que desapareció de su familia hace una década». «¿Estás intentando que me vaya?». «Estoy intentando que entiendas que cometí un error», dijo Federico, finalmente girándose para mirarla. «Cuando me casé contigo, pensé que podía escapar de mi pasado. Pensé que podía vivir una vida nueva, simple, pura. Pero la verdad es que simplemente estaba huyendo nuevamente. Y cuando traer a Mariana de vuelta a mi vida, pensé que podía ser redimido. Que podía ser el padre que debería haber sido». «Puedes serlo», insistió Catalina. «No puedo», respondió Federico con una tristeza que parecía venir desde las profundidades del universo. «Porque mi tiempo se está acabando, Catalina. Y no puedo cambiar lo que he hecho. No puedo recuperar los 12 años perdidos. No puedo ser el padre que Mariana necesitaba porque es demasiado tarde. Entonces sé el abuelo que Sofía necesita. Sé el esposo que necesito. Sé presente para ahora, para este momento, en lugar de morir en el pasado». Federico tomó su mano. Su palma era cálida, pero sus dedos temblaban. «¿Sabes lo peor del dinero?», preguntó. «No es que lo pierdas. Es que cuando lo tienes, construyes mentiras tan grandes que es imposible salir de ellas cuando colapsan. Construí una mentira entera llamada éxito, y cuando se derrumbó, no sabía cómo vivir en la verdad». «¿Cuál es la verdad?», preguntó Catalina. Federico respiró profundamente. «Que Alejandro, mi socio, el hombre que me chantajeó,
Estaba en lo correcto sobre una cosa. Yo sí sabía. No sobre todo, pero sabía lo suficiente. Sabía que nuestros números eran demasiado buenos para ser verdad. Sabía que ciertos clientes eran sospechosos. Sabía y elegí ignorarlo porque el dinero hacía que la ignorancia fuera cómoda. Catalina sintió que algo dentro de ella cambiaba. La narrativa que había construido sobre Federico, la del hombre inocente perseguido por un socio corrupto, se derrumbaba. «¿Entonces sí fuiste cómplice?» «Pasivamente», respondió Federico, que es una forma elegante de decir que fui culpable. «¿Por qué nunca lo mencionaste?» «Porque quería que me amaras por quién soy ahora, no por quién era. Porque la verdad completa habría hecho que todo fuera más sombrío de lo que ya era. Porque... Faust. Porque incluso después de desaparecer, de vivir como un mendigo, de escribir cartas a mi hija, seguía siendo el mismo hombre que una vez eligió dinero sobre integridad». Catalina se levantó del banco. Necesitaba alejarse. Necesitaba procesar. Necesitaba comprender si el hombre del que se había enamorado realmente existía, o si era solo otra ilusión. «Voy a volver a la pensión», dijo. «Necesito tiempo». «Lo sé», respondió Federico. «Y tienes derecho a esto. Tienes derecho a estar furiosa. Tienes derecho a irte. Después de todo, te casaste con alguien basado en una mentira tan completa como la vida que construí antes de desaparecer». Catalina pasó 3 días lejos de Federico. Se quedó con su madre. Durmió en su cama de niña. Comió la comida que su madre preparaba con amor y preocupación. Mariana la llamó. «¿Papá te contó?», preguntó. «¿Sobre su complicidad?» «Sí. Yo lo sé desde hace años», admitió Mariana. «Un detective privado que contraté hace tiempo descubrió la verdad. Por eso estoy tan enojada con él. No es solo que desapareciera, es que mintió sobre por qué desaparecía. Es que se hizo la víctima cuando realmente fue cómplice. Es que pasó 12 años escribiendo cartas sobre su inocencia perdida, cuando en realidad lo que perdió fue la oportunidad de crecer, de cambiar realmente. Entonces, ¿por qué lo permitiste de vuelta en tu vida?» «Porque», dijo Mariana, su voz quebrándose, «él es mi padre y lo amo a pesar de eso. Y porque Sofía merece conocerlo, incluso si es imperfecto, incluso si es un mentiroso. Porque todos somos mentirosos sobre algo. Solo que la mayoría de nosotros tenemos la suerte de que nuestras mentiras no cuestan vidas». Esas palabras golpearon a Catalina como un martillo. «¿Su mentira costó vidas?» «No directamente», respondió Mariana. «Pero el dinero que lavó fue dinero de narcotraficantes, dinero que fue sangre, dinero que financió violencia. Así que sí, técnicamente, su complicidad costó vidas. Solo que estaban lo suficientemente alejadas de él para que pudiera ignorarlas». Catalina regresó a la pensión en la 4ª noche. Federico estaba en el balcón, leyendo a la luz de una vela. Parecía más viejo que nunca. La enfermedad estaba comiendo su cuerpo desde adentro. «Sabía que volverías», dijo sin levantar la vista del libro. «¿Cómo lo sabías?» «Porque eres mejor persona de lo que yo jamás seré. Y las personas buenas siempre regresan, incluso cuando tienen razones válidas para irse». Catalina se sentó junto a él. «¿Qué estás leyendo?» «Las cartas que escribí a Mariana. Las volví a leer después de que te fuiste, y me di cuenta de algo. Cada carta es un acto de autoflagelación. Cada palabra es una forma de castigarme a mí mismo. Nunca escribí cartas sobre la alegría de haberla visto. Nunca escribí sobre los momentos hermosos que tuvimos. Solo escribí sobre mi culpa, mi dolor, mi arrepentimiento. Tal vez era lo que necesitabas en ese momento». «O tal vez fue lo que merecía», respondió Federico. «La pregunta es si sigo mereciendo dolor, o si finalmente merezco paz». Catalina tomó su mano. «Creo que mereces ambas cosas. Creo que mereces vivir lo que te queda de vida, sabiendo que fuiste honesto, que enfrentaste lo que hiciste, y que aún así elegiste cambiar. ¿Puedes perdonarme?», preguntó Federico. «¿Por las mentiras? ¿Por no ser quien pretendía ser?». Catalina pensó en esto. Pensó en la iglesia. Pensó en el momento en que este hombre extraño ofreció casarse con ella. Pensó en si realmente lo conocía, o si había estado enamorada de una versión editada de él. «No sé si fue el perdón», dijo finalmente, «pero puedo elegir aceptar quién eres realmente. Pasado y todo, mentiras y todo. Porque incluso siendo imperfecto, siendo complicado, siendo alguien que una vez fue cómplice de algo sombrío,
Sigues siendo el hombre que se puso de pie en una iglesia cuando estaba humillada. Sigues siendo el hombre que escribió 144 cartas a su hija. Sigues siendo el hombre que está aquí, ahora, siendo honesto. Federico lloró. Lloró por todo lo que había sido, todo lo que había dejado de ser, y todo lo que aún podría ser en el tiempo que le quedaba. Y Catalina lo sostuvo mientras lloraba, comprendiendo finalmente que amar a alguien no es creer en su pureza, es aceptar su complejidad. Octubre llegó con un calor sofocante que parecía apuntar personalmente a Federico. Su cuerpo, ya frágil, comenzó a deteriorarse más rápidamente de lo que los médicos habían predicho. La cardiomiopatía no era una enfermedad que permitiera gradualidad. Era un ladrón que robaba pedazos de vida sin aviso. Primero fueron los dolores de pecho, luego la dificultad para respirar, luego días enteros acostado en la cama, incapaz de levantarse sin que el cuarto comenzara a girar violentamente. Mariana, usando su posición como médica, lo mantenía conectado a monitores en la habitación de la pensión. Javier instaló un sistema de oxígeno. La habitación comenzó a parecer más una unidad de cuidados intensivos que un hogar. Catalina se convirtió en cuidadora a tiempo completo. Dejó su trabajo en la escuela con el corazón roto, dejando a sus estudiantes en manos de un sustituto para estar presente. Se despertaba cada 2 horas para ayudarlo con los medicamentos. Lo ayudaba a bañarse cuando tenía fuerzas. Limpiaba la habitación obsesivamente, como si pudiera eliminar la enfermedad con desinfectante y determinación. «No debería verte así», susurraba Federico en sus momentos lúcidos. «Debería estar enseñando, debería estar viviendo». «Estoy viviendo», respondía Catalina. «Esto es vivir. Es lo que elegimos hacer por las personas que amamos». Pero la verdad era más complicada, porque mientras Catalina cuidaba de Federico, mientras lo mantenía vivo a través de medicinas y devoción, comenzó a cuestionarse una verdad fundamental que nunca había enfrentado directamente. ¿Realmente lo amaba? ¿O simplemente estaba en amor con la idea de ser su salvadora? La pregunta llegó en la forma de una visita inesperada. Una tarde, cuando Federico estaba dormido bajo el efecto de los analgésicos, alguien tocó la puerta de la pensión. Doña Esperanza vino a buscar a Catalina con una expresión extraña en su rostro. «Hay una mujer abajo que pregunta por Federico», dijo. Catalina bajó las escaleras con el corazón acelerado, imaginando quién podría ser. Encontró a una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa cara, el cabello perfectamente arreglado, los ojos llenos de una tristeza que parecía haber estado fermentando durante décadas. «¿Eres la esposa de Federico?», preguntó la mujer. «Sí», respondió Catalina cautelosamente. «¿Quién eres?» «Me llamo Alejandra. Soy la exesposa de Federico». El aire en la habitación se congeló. Alejandra contó su historia con una calma que apenas enmascaraba años de amargura. Había estado casada con Federico durante 18 años, antes de que desapareciera. Habían tenido una vida juntos, habían tenido planes, y luego, simplemente, él se fue. «No me pidió el divorcio», explicó Alejandra. «Simplemente desapareció y me dejó en una situación legal imposible. No podía remarcarme legalmente. No podía avanzar. Estuve casada con un fantasma durante 10 años antes de finalmente conseguir que lo declararan muerto». «¿Muerto?», preguntó Catalina, sintiéndose como si estuviera en una película de horror. «Legalmente», confirmó Alejandra, «para poder continuar con mi vida. Federico murió para mí cuando eligió desaparecer. Y luego, hace poco, vi una foto suya en las redes sociales. Vivo. Aquí, casado con alguien más». Catalina sintió que las piernas se le daban bajo su peso. ¿Tú sabes que está enfermo?» «Sí», respondió Alejandra, y había algo muy cercano a la satisfacción en su voz. «Sé que está muriendo. Y vine a decirle que espero que disfrute cada momento con alguien que lo ama, porque yo también lo amé una vez, y él me destruyó». Se fue después de eso, dejando a Catalina en el pasillo, temblando. Esa noche, cuando Federico despertó, Catalina le preguntó sobre Alejandra. Él cerró los ojos. «Alejandra», susurró su nombre como una oración a una deidad vengativa. «Esperé que nunca descubriera que estaba aquí». «¿Cuántos años estuvieron casados?» 18. «¿Y simplemente la abandonaste? ¿Sin explicación? ¿Sin siquiera divorciarte?»
Federico abrió sus ojos azules, ahora inyectados de sangre por el cansancio crónico. Porque en ese momento, cuando desaparecí, creí que era para siempre. Creí que moría, que mi antiguo yo simplemente dejaba de existir y que no tenía derecho a dejar un cadáver legal atrás. Pero sobreviviste. Sí, y cuando finalmente tuve claridad, cuando tuve dinero que podría haber usado para ayudarla, ya era demasiado tarde. Ella había seguido adelante, y mi aparición solo la habría devastado nuevamente. ¿Así que elegiste no hacer nada? Elegí la cobardía, admitió Federico. Nuevamente, es un patrón conmigo, aparentemente. Catalina salió de la habitación. Fue a la cocina de la pensión, donde doña Esperanza estaba preparando sopa. ¿Sabías?, preguntó Catalina. ¿Sabías que Federico estaba casado? Doña Esperanza continuó cortando cebollas sin responder inmediatamente. Sabía que había un tiempo cuando fue casado, respondió finalmente. Federico hablaba ocasionalmente en sus primeros días aquí, sobre una mujer que amó y que dejó atrás. Siempre pensé que era culpa de él, no de ella, que las cosas terminaran así. ¿Cómo puedes trabajar para alguien que hizo eso? Porque todos tenemos personas de las que hemos huido, respondió doña Esperanza mirando a Catalina directamente. Todos tenemos amores que hemos abandonado, promesas que hemos roto. Federico al menos tuvo la honestidad de admitir lo que hizo. La mayoría de las personas pasar sus vidas fingiendo que sus decisiones fueron correctas. Los días siguientes fueron turbulentos. Mariana vino y fue confrontada con la revelación sobre Alejandra. Su reacción fue más controlada que la de Catalina, pero no menos intensa. ¿Así que hay otra víctima?, preguntó de pie junto a la cama de su padre. ¿Otra persona que dejaste atrás? Sí, respondió Federico sin defensas. Hay otra víctima. Hay muchas, probablemente. Mi socio, Alejandra, tú, Catalina. Todos ustedes son víctimas de mis elecciones. ¿Te incluyes a ti mismo en esa lista?, preguntó Mariana. Siempre, respondió Federico. Pero eso no hace que sea justo. Mariana se sentó junto a la cama. Después de un largo silencio, extendió su mano y tomó la de su padre. «Papá, estoy cansada», dijo. «Estoy cansada de estar enojada. Estoy cansada de esperar que cambies. Estoy cansada de la culpa que cargas, porque me hace sentir como si tuviera que llevar parte de ella». «Lo siento», susurró Federico. «Lo sé», respondió Mariana. «Pero eso no arregla nada. Lo único que arregla algo es lo que haces ahora, con el tiempo que te queda. Y necesito saber que vas a pasar ese tiempo siendo honesto. Completamente honesto. No hay más secretos. No hay más medias verdades. ¿Puedes hacer eso?» Federico asintió lentamente. «Hay una cosa más que necesitas saber», continuó Mariana, «sobre lo que pasó con Alejandra». «¿Qué?» «Ella vino al hospital», dijo Mariana. «Después de visitarte aquí, fue al hospital y habló conmigo. Me contó su historia. Y luego me dijo algo importante». Mariana respiró profundamente, como si estuviera a punto de decir algo que había estado ensayando. «Ella dijo que te perdió, pero que en perder te encontró a sí misma. Dijo que tu desaparición fue devastadora, pero que también fue liberadora. Porque finalmente dejó de esperar que regresaras y comenzó a vivir. Se remaritó. Tiene hijos. Tiene una vida que ama. Y mientras habla de ti con tristeza, también habla de ti con una especie de gratitud extraña. Porque en algún nivel retorcido, tu abandono la salvó». Federico lloró. No sollozos. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas envejecidas. «¿Ella dijo eso?» «Sí. Y quiere que sepas que te perdona. No porque lo merezcas, sino porque ella es lo suficientemente madura para comprender que la gente daña a la gente, y que el resentimiento es solo veneno que bebes esperando que la otra persona muera». Después de esa conversación, algo cambió en Federico. La aceptación de su propia mortalidad pareció finalmente completa. Ya no luchaba contra la enfermedad. Ya no se aferraba desesperadamente a la vida. Simplemente existía, momento a momento, tratando de estar presente. Comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez, no cartas sin enviar. Escribía su historia, la verdadera historia, sin omisiones, sin ediciones, sin las mentiras piadosas que había usado para vivir consigo mismo. Escribía sobre cómo había sabido sobre el lavado de dinero y elegido ignorarlo. Escribía sobre cómo había abandonado a Alejandra sin explicación.
Escribía sobre cómo había rechazado a Mariana por pura cobardía. Escribía sobre cómo había encontrado en Catalina a una mujer lo suficientemente compasiva para amar a alguien tan completamente roto. Y escribía sobre el costo real de sus elecciones. Una noche, mientras Catalina lo observaba escribir, Catalina hizo una pregunta que había estado temiendo hacer durante semanas. ¿Me amas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O estoy aquí porque crees que debes amarme? Federico dejó caer la pluma. Se giró hacia ella lentamente. Catalina, cuando te vi en ese altar, abandonada, humillada, creí que estaba ofreciendo mis servicios a una mujer que necesitaba ser salvada. Pero mientras pasaban los meses, mientras aprendía a conocerte, mientras veía cómo amabas sin esperar nada a cambio, mientras observaba tu capacidad para perdonar, me di cuenta de que eras tú quien me estaba salvando. Eso no responde la pregunta, dijo Catalina. Te amo, dijo Federico, pero no es el amor puro que mereces. Es un amor manchado por la culpa. Es un amor que está mezclado con la gratitud. Es un amor que está contaminado por todos los otros amores que he fallado, pero es real, tan real como cualquier cosa en mi vida. Catalina se sentó en la cama junto a él. ¿Sabes qué descubrí?, preguntó. Que el amor perfecto no existe, que el amor es siempre un poco roto. Es siempre una mezcla de cosas hermosas y cosas oscuras, y creo que te amo no a pesar de eso, sino por eso, porque tu amor no es una ilusión. Es verdadero, es genuino, eres imperfecto, pero eres real. Federico tomó su mano y la llevó a su pecho, donde su corazón latía débilmente contra su palma. Este corazón está fallando, dijo, en todos los sentidos. Literalmente está fallando porque está enfermo, pero también está fallando porque ha amado y perdido, porque ha hecho daño, porque ha corrido. Y sin embargo, aquí está, latiendo, eligiendo seguir, eligiendo creer que tal vez, de alguna forma, importa. La última semana de noviembre, la salud de Federico se desmoronó rápidamente. Mariana lo ingresó en el hospital. Catalina se negó a dejarlo. Pasó noches enteras en la silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su mano mientras dormía. Sofía vino a visitarlo. Su pequeña nieta, con sus 8 años, se sentó junto a su cama y le hizo preguntas que solo los niños pueden hacer. ¿Duele morir, abuelo? A veces, respondió Federico honestamente. Pero no es tan malo como suena. ¿Vas a ir al cielo? Federico miró a Catalina, luego de vuelta a Sofía. No lo sé, cariño. He hecho muchas cosas malas en mi vida, pero también he hecho algunas cosas buenas. Espero que eso cuente por algo. Yo creo que sí, dijo Sofía, con la lógica simple de un niño. Porque tú fuiste malo cuando eras más joven, pero ahora eres bueno. Y si puedes cambiar, entonces mereces ir al cielo. Federico lloró. Y Catalina vio, en ese momento, la redención que quizás siempre había estado allí, simplemente esperando a que alguien lo suficientemente puro la reconociera. El monitor cardíaco emitía un sonido rítmico que se había convertido en la banda sonora de la vida de Catalina. Bip, bip, bip. Cada sonido era una promesa de que Federico aún estaba aquí. Cada sonido era un reloj de arena invertido, marcando no el tiempo que le quedaba, sino el tiempo que ya había desperdiciado. Noviembre se transformó en diciembre. Las Navidades se acercaban con decoraciones que parecían burlarse de la habitación del hospital, con su árbol artificial en la esquina, que alguien había puesto allí con las mejores intenciones. Federico apenas lo veía. Sus ojos pasaban la mayoría del tiempo cerrados, viajando hacia algún lugar interno donde quizá encontraba paz. Mariana estaba allí casi constantemente. Como médica, tenía acceso a información que otros no tenían. Como hija, tenía acceso a un dolor que otros no entendían. Como persona, tenía que equilibrar ambos roles de una forma que Catalina observaba con una admiración silenciosa. 2 semanas, tal vez 3, le había dicho Mariana a Catalina en el pasillo. Su voz médica se había quemado. Quedó solo la voz de una hija. Catalina no lo recordaba bien después de eso. Una mañana, cuando el sol filtraba a través de las persianas hospitalarias, con ese color gris dorado que solo existe en las habitaciones de enfermedades, Federico despertó lúcido, completamente lúcido. Era un regalo que los médicos a veces daban en estos casos, un momento de claridad antes del final. «Catalina», susurró,
Ella se despertó de inmediato. Había estado durmiendo en la silla, su cuerpo encorvado en posiciones imposibles de comodidad. «Estoy aquí», respondió, tomando su mano. «Necesito que hagas algo», dijo Federico, y había una urgencia en su voz que no había estado allí en días. «Necesito que llames a Alejandra». Catalina parpadeó. «¿Ahora?» «Ahora», confirmó Federico. «Antes de que me vaya, necesito decirle algo. Necesito que escuche de mí, directamente, que lo siento, que ella merecía mejor, que su vida fue mejor sin mí en ella, pero que aún así, deseo haberle dado una mejor forma de partir». Catalina hizo la llamada. Tomó el número de Mariana, que lo tenía de su encuentro anterior. Alejandra respondió al tercer ring, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. 30 minutos después, Alejandra estaba en la habitación del hospital. Fue un encuentro que Catalina presenció desde la puerta, tratando de ser invisible. Los años cayeron de Alejandra cuando vio a Federico. El hombre en la cama no era el hombre que ella había conocido, pero era algo más verdadero. «Hola, Alejandra», dijo Federico, su voz apenas un susurro. «Hola, Federico», respondió ella, las lágrimas comenzando a fluir sin control. «Quería que supieras», comenzó Federico, tomando un descanso después de cada pocas palabras, «que todos estos años he sabido que te dañé, que tu vida habría sido mejor si nunca me hubieras conocido». «Eso no es verdad», interrumpió Alejandra. «Déjame terminar», pidió Federico suavemente. «Quería que supieras que estoy agradecido». «Agradecido de que no me buscaste. Agradecido de que construyeras una vida sin mí. Porque verte pasar adelante, verte ser feliz, fue una de las pocas cosas que me dio esperanza de que tal vez mis errores no fueron completamente devastadores». Alejandra se sentó en la cama. Tomó la mano de Federico con ambas de las suyas. «Te perdono», dijo simplemente. «Lo hice hace años, pero necesitaba escuchar de ti. Necesitaba saber que al menos reconocías lo que habías hecho». «Lo reconozco», dijo Federico, «y me arrepiento completamente». Se quedaron así durante una hora. Catalina en la puerta, invisibilizándose cada vez más, porque comprendía que estaba presenciando algo sagrado. Dos personas que se habían amado, que se habían lastimado, que habían finalmente encontrado una forma de dejar ir. Cuando Alejandra se fue, besó la frente de Federico. «Cuídate en donde quiera que vayas», dijo. «Hazlo feliz», respondió Federico, mirando a Catalina. «Mereces serlo». Esa tarde, Sofía vino nuevamente. Traía un dibujo que había hecho en la escuela. Era un cuadro de colores brillantes. El cielo azul, flores amarillas, un sol naranja sonriendo. «Es para ti, abuelo», dijo Sofía. «Es el cielo. Así es como se ve en mi imaginación». Federico miró el dibujo durante mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es perfecto, pequeña. Es exactamente lo que necesitaba ver». Sofía se subió a la cama con cuidado, consciente de los tubos, pero no completamente consciente del peligro. Se acostó junto a su abuelo, su cabeza en su pecho, escuchando el sonido débil de su corazón fallido. «¿Sabes qué, abuelo?», preguntó Sofía. «Mi mamá dijo que cuando mueres, las personas que amas todavía te aman, que el amor no desaparece solo porque te vayas». «Tu mamá es una mujer sabia», respondió Federico besando el cabello de su nieta. «Entonces no tengas miedo», continuó Sofía, «porque yo te voy a amar incluso cuando no estés aquí. Y mi mamá también. Y Catalina. Y todos los estudiantes que papá enseña en la escuela. Todos te vamos a amar». Catalina, que estaba observando desde la puerta, tuvo que salir del cuarto. Caminó por el pasillo del hospital hasta un baño vacío y lloró de una forma que no había llorado antes. No por el sufrimiento, no por el miedo, sino por la belleza de ser amada por alguien que estaba a punto de irse. La noche del 7 de diciembre, Federico llamó a todos al cuarto. Mariana, Javier, Sofía, aunque Mariana había intentado que se fuera. Catalina, Doña Esperanza, que había venido del viejo barrio, y el profesor Javier de la escuela donde Catalina enseñaba, que había insistido en venir cuando se enteró de que Federico estaba muriendo. Federico pidió que sacaran todas las máquinas monitoras excepto el oxígeno. Pidió que abrieran las ventanas para que pudiera escuchar el sonido de la ciudad. Pidió que apagaran las luces y encendieran las velas que Catalina había colocado alrededor de la habitación.
Quiero decir algunas cosas, comenzó Federico. Su voz era débil, pero cada palabra era clara. Cada palabra importaba. Mariana, mi amada hija, perdí 12 años de tu vida. No puedo recuperarlos. Pero quiero que sepas que cada día de esos 12 años te amé. Desde la distancia, desde la oscuridad, te amé. Y ahora que te tengo de vuelta, aunque sea brevemente, puedo morir sabiendo que finalmente fui tu padre, aunque sea solo por estos pocos meses. Mariana lloró silenciosamente, sosteniendo la mano de Federico. Sofía, mi querida nieta, tú me mostraste que es posible ser mejor, que incluso un viejo fracaso como yo puede ser abuelo. Quiero que cuando crezca, recuerdes que tu abuelo fue un hombre que cometió errores horribles, pero que también fue un hombre que intentó cambiar. Sé ese hombre. Sé mejor que yo. Sofía enterró su cabeza en el cuello de su abuelo. Doña Esperanza, amiga mía, sin tu compasión, sin tu disposición a dejar que viviera en tu pensión cuando había perdido todo, probablemente no estaría aquí. Probablemente habría terminado en la calle, o peor. Gracias por ver la humanidad en mí cuando yo no podía verla en mí mismo. Doña Esperanza asintió, demasiado emocionada para hablar. Profesor Javier, ustedes me dieron una oportunidad de enseñar, de ser parte de algo que importa. Eso fue un regalo que no merecía, pero que recibí con gratitud infinita. El profesor Javier salió de la habitación para llorar en privado. Finalmente, Federico se giró hacia Catalina. Sus ojos azules, aunque débiles, aún brillaban con esa intensidad que la había cautivado en la iglesia. Catalina, mi esposa imposible, entraste en mi vida cuando yo estaba muerto. No físicamente, pero de todas las otras formas. Me diste una razón para vivir. Me diste la oportunidad de amar sin esperar que se me amara a cambio. Me enseñaste que el perdón es más poderoso que la venganza, que la compasión es más fuerte que la justicia. Te amo de formas que no tengo palabras para expresar. Catalina estaba completamente destrozada. Pero quiero que me prometas algo, continuó Federico. Quiero que después de que me vaya, sigas viviendo. No vivas para honrar mi memoria. No vivas para cargar con mi historia. Vive para ti. Ama nuevamente si encuentras a alguien. Sé feliz. Porque lo único que le daría sentido a mi sufrimiento es saber que tú fuiste feliz a causa de él. No puedo prometer eso, susurró Catalina. Debes, respondió Federico. Es todo lo que necesito de ti. La madrugada del 8 de diciembre, a las 3:42 de la mañana, el corazón de Federico Ernesto Ramírez dejó de latir. No fue dramático. No hubo últimas palabras reveladores. No hubo un momento cinematográfico donde todo se volvería claro. Simplemente, Catalina se despertó en su incómoda silla y supo, antes de mirar al monitor, que se había ido. El sonido del monitor cambió. Pasó de su ritmo débil pero constante a un zumbido plano que atravesó la habitación como una sentencia final. Las enfermeras vinieron. Fueron profesionales, compasivas, pero finales. Era el protocolo que ejecutaban cientos de veces. Pero para Catalina era el fin del mundo. Se quedó junto a su cama durante 3 horas después de que se fueron. Sostuvo su mano mientras se enfriaba. Habló con él sobre cosas sin importancia. Le agradeció por salvarse a sí mismo. Le pidió disculpas por no haberlo amado perfectamente. Le dijo que lo veía, que siempre lo vería. Cuando finalmente llegó Mariana, encontró a Catalina aún allí, completamente descompuesta pero presente. Mariana no lloró. Simplemente se sentó en el otro lado de la cama y sostuvo la mano de su padre también. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Toda la noche, respondió Catalina. Bien, dijo Mariana. No debería estar solo. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, papeleos y la burocracia de la muerte. Funeral a ser arreglado. Muerte a ser certificada. Un cuerpo a ser dispuesto. Un nombre a ser grabado en piedra. Mariana manejó la mayoría. Catalina estaba quebrada de una forma que no podía ser reparada inmediatamente. Caminaba por la pensión como un fantasma, tocando las cosas que Federico había tocado. Sus libros, su ropa, el escritorio donde había escrito sus cartas. Doña Esperanza la encontró una tarde, leyendo una de las cartas no enviadas que había encontrado en una caja. «Cariño, necesitas comer»,
dijo doña Esperanza suavemente. No tengo hambre, respondió Catalina. Lo sé, pero el cuerpo no entiende de dolor. Sigue pidiendo nutrición. Sigue pidiendo que continúes viviendo. El funeral fue en la iglesia de Santa María del Socorro, la misma iglesia donde Federico y Catalina se habían casado. El mismo lugar donde sus vidas habían cambiado de dirección. Fue sorprendentemente concurrido. Estudiantes de la Escuela Esperanza donde Catalina enseñaba, exalumnos de la pensión, gente de la comunidad que Federico había tocado de formas silenciosas. El profesor Javier dio un elogio que describió a Federico no como un hombre exitoso, sino como un hombre que había aprendido a vivir. Mariana habló. Habló sobre los 12 años de ausencia y los meses de presencia. Habló sobre cómo su padre le había enseñado que el tiempo es relativo cuando se trata de amor. Mi padre, dijo Mariana, su voz quebrándose, gastó su vida corriendo de sí mismo, pero al final se detuvo, se quedó, y en esos meses finales reparó más de lo que destruyó, no completamente. Algunos daños simplemente no se pueden reparar, pero lo intentó, y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Sofía, con sus 8 años, colocó el dibujo del cielo en el ataúd de su abuelo. Un acto de amor que era demasiado puro para ser testigo sin llorar. Catalina no habló. Simplemente se sentó en la primera fila, viendo a un hombre a quien apenas conocía ser honrado por una comunidad que lo había amado completa y completamente. Una semana después del funeral, mientras Catalina estaba empacando las cosas de Federico de la habitación de la pensión, encontró algo que lo cambió todo. Un sobre, sellado, con su nombre escrito en la caligrafía familiar de Federico. Adentro había una carta, pero no era una carta para Mariana, era para ella. Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, significa que finalmente me dejé ir. Significa que el peso de este corazón fallido finalmente fue demasiado. Significa que no pude cumplir mi promesa de estar contigo para siempre. Pero quiero que entiendas algo fundamental sobre nuestra historia. No te casaste conmigo para salvarte. Eso fue lo que ambos creíamos al principio. Pero la verdad es que ambos estábamos perdidos, y ambos nos encontramos el uno al otro en la oscuridad. Yo necesitaba a alguien que creyera que podía cambiar. Tú necesitabas a alguien que te viera como verdaderamente eras. Nos encontramos, y nos salvamos mutuamente. Los meses que pasamos juntos no fueron los años que habría deseado, pero fueron años comprimidos en días. Fueron vidas enteras vividas en momentos pequeños. ¿Sabes lo que más me arrepiento? No es haber desaparecido de Mariana. No es haber abandonado a Alejandra. No es la complicidad con crímenes que cometí a través de la ignorancia elegida. Es no haber aprendido estas lecciones antes. Es haber necesitado perder todo para comprender que el dinero es un fantasma, que el éxito es una ilusión, que la única cosa que realmente importa es amar y ser amado. Catalina, después de que me vaya, quiero que hagas algo específico. Quiero que tomes el dinero que guardé. Sí, hay dinero. No mucho, pero lo suficiente. La clave está debajo del floorboard, en la esquina de la habitación. El código está en el pequeño libreta en el escritorio. No quiero que lo uses para glorificar mi memoria. No quiero que construyas un monumento a mi nombre. Quiero que lo uses para vivir. De verdad vivir. Toma un año. Viaja. Visita los lugares que siempre quisiste ver. Come en restaurantes elegantes. Compra los libros que siempre quisiste leer. Ama nuevamente si lo encuentras. Porque la vida es una puerta de escape que se cierra sin aviso. Y la mayoría de nosotros pasamos demasiado tiempo esperando el momento perfecto para vivir, cuando el momento perfecto es ahora. Te amo, Catalina. Pero más que eso, quiero que te ames a ti misma, de la forma en que yo nunca aprendí a amarme. Sé la versión mejor de lo que yo fui. Con todo mi corazón, Federico. Catalina leyó la carta 7 veces. Con cada lectura, comprendía algo nuevo. Con cada lectura, sentía el peso del regalo que le había dado. Encontró el dinero exactamente donde él dijo que estaría. $30,000 en efectivo. Más de lo que había esperado. Dinero que Federico había guardado durante años, viviendo como un mendigo mientras tenía los medios para vivir como un rey. Pero no fue la cantidad de dinero lo que importó. Fue lo que representaba. 6 meses después, Catalina estaba en París.
No sabía por qué París. Solo sabía que Federico había mencionado trabajar en un restaurante allí cuando era joven. Así que decidió seguir sus pasos, aunque fuera tardíamente. Se sentaba en cafés pequeños. Leía libros en plazas públicas. Comía croissants mientras miraba la Torre Eiffel y pensaba en un hombre que había visto el mundo y había aprendido a vivirlo cuando creía que ya estaba muerto. Una noche, en un restaurante discreto en el Marais, un camarero le sirvió vino y dijo algo en francés que no entendió. Pero cuando sonrió, sus ojos eran azules. Y durante un breve, doloroso momento, vio a Federico en él. Lloró en la mesa, sin disculpas, sin vergüenza. Simplemente lloró porque amaba a un hombre que se había ido y porque estaba viva. Cuando Catalina regresó a la ciudad, la escuela Esperanza estaba cerrando para el receso de verano. Mariana la esperaba en la entrada. «Te ves diferente», dijo Mariana abrazándola. «Me siento diferente», respondió Catalina. Fueron al cementerio donde Federico había sido enterrado. Era un lugar pequeño, tranquilo, con lápidas que hablaban de vidas vividas. La de Federico era simple. Federico Ernesto Ramírez, 1958-2024. Aquí yace un hombre que aprendió a vivir. Mariana dejó una maceta con flores. Catalina dejó una carta. «Viajé a París», escribió en la carta, aunque sabía que Federico no la leería. «Vi las cosas que viste. Comí en lugares donde probablemente comiste. Y comprendí algo importante, que aunque te fuiste, no desapareciste. Estás en cada decisión que tomo. Estás en la forma en que ahora veo la belleza. Estás en mi necesidad de amar completamente, sin esperar nada a cambio. Eres mi matrimonio imposible que se convirtió en la cosa más posible, más real, más verdadera que jamás he vivido. Gracias por salvarme. Gracias por dejarme salvarte. Gracias por ser imperfecto, porque ese fue el regalo de poder amarte realmente». La vida de Catalina continuó. No de la forma que habría planeado, sino de formas que Federico le había enseñado a abrirse. Se quedó enseñando en la Escuela Esperanza. Comenzó un programa en memoria de Federico, ofreciendo becas a estudiantes de familias pobres. Mariana se convirtió en su mejor amiga, no solo colega. Y un día, casi un año después, un hombre entró a la escuela para donar libros. Era profesor de literatura. Tenía ojos bondadosos, y aunque no era Federico, y ella sabía que nunca lo sería, él veía a Catalina de la forma en que Federico la había visto. Pero esa es otra historia, porque la verdadera lección de Catalina no fue sobre encontrar el amor perfecto. Fue sobre comprender que el amor imperfecto, el amor quebrado, el amor que viene con cicatrices y secretos, es a menudo el más verdadero. Federico una vez le dijo que la valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y Catalina aprendió, a través de él, que el amor no es ausencia de daño. Es elegir amar a alguien completa y completamente, a pesar de su daño, porque en hacerlo, nos sanamos a nosotros mismos. El matrimonio imposible de Catalina y Federico no duró, pero sus efectos duraron para siempre. Y eso, después de todo, es lo que significa ser inmortal.